carta de recomendación. Y en la carta de recomendación muchas veces ponemos que sí éramos, pero en el mismo trabajo es donde la gente va a darse de cuenta si verdaderamente todo lo que estaba escrito en esa carta de trabajo era veraz. Amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 4. El diablo entonces se alejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Gracias, Señor, por tu palabra leída. Pueden sentarse, hermano. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Jesús tenía que presentarnos su carta de trabajo, su carta de referencia, y se escogió para él lo más peligroso: ser tentado. La mayoría de nosotros caemos en la tentación, y más cuando no teníamos conocimiento de la verdad que hace libre. La tentación es algo, hermano, que hace que tu mismo cuerpo se vuelva como esclavo a resistirlo, a tomarlo. Uno lo ve cuando uno se está saciando de sed con una soda o con una bebida. Uno lo ve cuando uno está alcanzando algo que uno puso deseas de que uno lo quiere tomar. Y cuando uno lo toma, uno se siente satisfecho y alegre porque uno lo logró. Y muchas veces, por haberlo logrado una vez, se repite 2 y 3 y tantas veces, a la cual tú mismo ya no puedes parar. Así que la tentación pudiera ser lo más profundo que hay para alejarnos a nosotros de Dios. Porque dentro de la tentación está el gusto, está el placer de hacer lo que el cuerpo quiere y olvidarse de las cosas de Dios. Algo tan sencillo como un partido de fútbol, béisbol, cualquier clase de deporte, pudiera alejarte de venir al culto para escuchar lo que Dios tenía que decirte esa noche. Algo increíble, hermano. Pero nosotros podemos ser adictos a cualquier cosa que hay en el mundo. Por eso que la tentación lleva el primer lugar para poder hacer que el hombre caiga en cualquier situación. Y Jesucristo tenía que ir al desierto. Tenía que ir al desierto, dice la palabra, para ser tentado. Y mira quién lo llevó. El Espíritu. El Espíritu está escrito aquí con mayúscula, que significa el Espíritu Santo. El Espíritu lo llevó al desierto para que él pasara la primera prueba. Eso solo era el primer asalto, hermano. Una vez que él pasa esa primera prueba, nosotros pudiéramos decir: wow, 40 días, 40 noches, se enfrentó a Satanás y no cayó. Yo creo que él. Yo creo que él es el que la Escritura ha estado hablando de que el Señor mandaría a su Hijo. Así que él pasó esa primera prueba, y en esa primera prueba nosotros vemos cómo Satanás esperó hasta el momento cumbre, cuando ya tenía 40 días y 40 noches. Una vez que uno sale del ayuno, es donde la tentación realmente se va a agravar, para que tú veas que todo lo que estabas haciendo como ayunando era por gusto. Quiero hablarles algo acerca del ayuno. El ayuno es un ritual que aún las personas que no creen en el Señor lo practican. Porque el ayuno es un tipo de sacrificio. El ayuno es un tipo de sacrificio. ¿Y por qué les digo que es un tipo de sacrificio? Porque
Porque para ayunar hay que dejar de hacer algo que normalmente hacemos, que es desayunar. Para ayunar hay que sacrificar el ayuno. Sin embargo, ese es un rito que nosotros sentimos voluntariamente que debemos hacerlo para poder mostrarle al Señor que verdaderamente lo que le estamos pidiendo, lo estamos pidiendo de corazón. O sea, no hay nada malo en ayunar. O sea, quiero que me entiendan, hermano. El ayunar ayuda también a tu cuerpo a darse de cuenta que tú eres el que mandas. Tu espíritu es el que manda. Porque cuando el cuerpo siempre quiere y quiere, hay un momento que hay que darle un alto. Porque si no le das un alto, entonces el cuerpo va a pedir otras cosas a la cual te va a meter en problemas. Por eso que Dios nos puso un espíritu, para que el espíritu no permita que el cuerpo haga lo que quiera. Así que en ese conflicto, el ayuno logra que nosotros podamos ser debilitados en el cuerpo y el espíritu ser alzado para entender lo que Dios quiere decirnos. Así que es muy importante que nosotros tengamos momentos de ayuno. Nosotros podemos ver en el libro de Mateo también, donde los discípulos de Juan decían, pero ¿por qué los discípulos de Juan ayunan tantas veces y los que están con Jesús no ayunan? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo que los discípulos de Jesús no ayunan y los discípulos de Juan y todo el mundo ayuna? Era porque en ese momento ellos estaban con el novio. Y nadie hace un banquete, nadie dice, bueno, mañana es sopón, pero el sopón es en la mañana y estamos en ayuno. Eso no puede pasar. Tiene que ser que la persona, oímos mal, la persona dijo, hay un sopón después del ayuno, pero no puede decir que hay un sopón mañana, en la mañana, cuando estamos ayunando. Eso sería una locura, right? Así que los discípulos de Jesús estaban con Jesús, así que en ese momento ellos no tenían que ayunar para nada. Pero el mismo Jesús dice, llegará el día que el novio será quitado, y cuando es quitado, entonces ellos ayunarán. Sacrificio, en la cual muchas veces hasta lo hacemos mal. Dice el libro de Isaías, vamos a ella, hermano. Esta es la parte de la predicación de mañana, pero como no me toca mañana predicar al profeta, Isaías le dice, ve y clama duro a esta gente que piensan de que pero si nosotros ayunamos, ¿cómo que el Señor no nos escucha? Clámale duro y háblale de sus pecados. Mira lo que dice. Ellos no están haciendo lo justo. Sin embargo, ellos piensan que porque hicieron un ayunito ahí, tienen derecho. No tienen derecho. Porque ese no es el ayuno que le agrada al Señor. El ayuno es algo que tú vas a hacer porque realmente tú quieres pedirle al Señor, Señor, hay algo que no puedo con esto y necesito tu intervención. Y es el Señor el que va a aceptar o no tu ayuno. Porque también sabemos que con solo la oración el Señor te escucha. Y es más, aún sin la oración ya el Señor sabe cuáles son las cosas que necesitamos. Pero ellos lo hacían con el compromiso de que el Señor me tiene que hacer caso porque estoy ayunando. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Pasó la prueba de tentación.
Estamos regresando probablemente mañana le digo a ustedes el ayuno que el Señor le agrada. Pasó la tentación, logró espantar a Satanás en todo el ataque que Satanás le estaba haciendo exactamente en el momento en que él estaba más vulnerable, porque él tenía hambre. Y el tentador se acerca a él y le dice: pero si tú eres el Hijo de Dios, tú puedes convertir esa piedra en pan. Y el Señor le dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuáles son las palabras que salen de la boca de Dios? Todo lo que es escrito en la ley y los profetas es palabra de Dios. Y aún en el Nuevo Testamento, donde el mismo Jesucristo comenzó a hablar, porque en el principio eran los profetas que hablaban, pero Dios mandó a su Hijo para que Él hablara, para que nosotros pudiéramos tener un testamento claro de cuál es la voluntad del Señor. Y dentro de la voluntad del Señor está la obediencia. Y la obediencia es la que cubre para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Lo único que Él no es obediente a ella. Él trató de enredar a Jesucristo porque ni Él mismo estaba tan seguro de que ese es el que tenía que venir. Él sabía que había entrado a la atmósfera algo muy fuerte, pero él no estaba seguro de que ese es el que tenía que venir. Cuando Miguel entró en la atmósfera y habló con María, ya los demonios que estaban en los lugares celestiales entendieron que el plan de Dios estaba en marcha. Y es por eso que hicieron el censo, para que María perdiera al bebé. Eso está en el libro de Apocalipsis, donde la tierra se abrió para guardar a la mujer a la cual el diablo quería que ella perdiera lo que tenía que venir. Sin embargo, Jesús logró dar esa primera batalla con la tentación cuando le dice a Satanás en el versículo 7: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mira lo que él estaba ofreciendo. Él estaba ofreciendo cosas. Y él le decía: bueno, si tú te cayeras, el Señor no va a permitir que tus pies se enreden con las piedras. Y él le dice: no tentarás a tu Dios. Pero el enemigo es insistente. Y en el versículo 8, él dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ella. Mira, es algo increíble. En ese tiempo, los reinos del mundo, en la cual pudiéramos incluir a Babilonia, a Roma, bueno, ya en ese momento ya no era tanto Babilonia, pero sí Roma era el imperio que estaba de turno. En el momento que le enseñan al Señor todos los diferentes reinos, ¿y cuál es la oferta? Que si el Señor se le postrara a Él, Él le entregaría esos reinos. Hermano, esos reinos en la gran mayoría ya no existen. El único imperio que todavía está dominando, pero no tanto, es Roma. Roma todavía existe. Pero imagínense que el Señor hubiera caído en esa oferta para después tener un reino que ya no existe.
Cuando para el Señor hay un reino eterno, un reino que es para siempre. Jesús no cayó en la oferta de Satanás. Que si nosotros comenzamos a pensar acerca de que si fuera nosotros, sin haber conocido la palabra, probablemente hubiéramos caído. Probablemente hubiéramos sido parte del aceptar del espíritu maligno sus ofertas si no habíamos conocido la palabra. Qué bueno que ahora nosotros conocemos la palabra. Qué bueno que hubo este primer asalto de Jesús versus Satanás. Qué bueno que Jesús logró enseñarnos que Él venció la tentación. El Espíritu lo llevó para esa primera prueba. Qué bueno para nosotros que sí Jesús nos demuestra que Él pudo resistir al diablo y el diablo tuvo que irse de Él. Por eso nosotros tenemos un versículo donde el mismo Señor nos dice, después que Él gana esta primera batalla, resista a Satanás y Él huirá de ti. ¿Por qué será que Dios huirá de ti? Porque una vez que Él se da cuenta que el Espíritu de Dios está en ti, Él sabe que tú no vas a sucumbir a ninguna de las tentaciones. Su tentación hacia ti será en vano. Como por ejemplo, nosotros sabemos que hay cosas que pudiéramos ser débiles en esas cosas. Sin embargo, hay cosas que sabemos que no son débiles. Satanás no va a tentar a ninguno de ustedes con las cosas que Él sabe que ustedes son fuertes en ellas. Él va a buscar las cosas que Él sabe que ha sido tu debilidad. Y más si no lo has entregado al Señor. Porque ¿dónde está el problema de nuestra debilidad? Cuando nosotros creemos que podemos manejar la situación. La situación no debe ser manejada, sino entregado al Señor. Nosotros somos personas que tenemos que decirle al Señor, Señor, me rindo. No puedo con esto. Dame a mí fuerzas. Te entrego mi yugo para poder llevar la tuya, que es ligera y fácil de llevar. Nosotros tenemos que hacer un intercambio con las cosas que no podemos, hermano. Nosotros no podemos seguir, no podemos insistir de que yo puedo con esto, yo puedo manejar esta situación. No podemos manejar esa situación. Hay situaciones que se nos sale de la mano, hermano, porque somos débiles en ese punto. Y solo a través de la palabra y a través de la confesión es que Dios nos puede ayudar para que nosotros podamos decirle a Satanás, vete, porque el que está en mí es mayor que lo que hay en el mundo. Y así Él tiene que alejarse de ti por un tiempo. Porque en el otro libro, creo que es la de Lucas, dice, y se alejó de Él por un tiempo. Porque Él va a seguir, ese es su trabajo. Cuando yo voy a la casa de mi amigo Adriano, los perros de él siempre me ladran. Y yo le digo a mi amigo, no te preocupes que ellos me ladran. Ese es el trabajo de ellos. Porque si yo tengo en mi casa perro y vienen personas y ellos no ladran, yo tengo que echar ese perro de ahí. Él no está haciendo su trabajo. Satanás está haciendo su trabajo. Lo de él es ir y regresar a ver en qué condiciones estamos nosotros. Y si él viniera y viera que dentro de nuestra casa hay un desorden, él va a venir con 7 peores que él para
morar en tu casa, porque ya lo venciste una vez. Acuérdense, hermano, que no es directamente Satanás el que nos va a atormentarnos a nosotros. Él no tiene tiempo para mí, ni para ninguno de ustedes. Hay ángeles caídos. Él no vino solo. Hermano, le voy a decir, si Satanás, si él mismo está detrás de mí, vaya, es porque estoy bien grande en el Señor. Así que Él no tiene tiempo para mí, pero sí Él tiene ángeles caídos que están en vigilia por cada uno de ustedes y para el enemigo, por causa del conocimiento que tenemos acerca de Dios. Así que por eso nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Esa es la verdadera razón por la cual Dios nos encarga que oremos los unos por los otros. Y cuando vemos el defecto del hermano, no lo hagamos como de burla ni nada de eso. Simplemente oremos por ellos. Porque cada uno de nosotros estamos pasando por nuestras tribulaciones. Cada uno de nosotros estamos pasando por nuestras pruebas. Las pruebas son diferentes, pero son pruebas, se llama prueba. No importa si viene en blanco, negro, azul, verde, es prueba. Algunos son más intensos que otros, pero es prueba. Y es lo que nosotros tenemos que estar siempre pensando. Wow, lo que está pasándome a mí pudiera también estar pasando a otros hermanos. Que todos sean salvos. Pero para que todos podamos ser salvos, tu oración vale. Tu oración va a permitir que Dios pueda entrar en tu hermano caído por causa de ti, no por causa de él. Él ya está caído, ella ya está caída, pero por causa de ti. Por eso fue que Dios le dijo al profeta: anúnciale a esta gente, pero hágalo con voz de trompeta. Que ustedes están buscando de mí, creen y piensan que tienen derecho. No tienen derecho, porque están en pecado. No tienen derecho. Sin embargo, el que tiene derecho es el que te ve y ve lo malo que están haciendo y le pide al Señor: Señor, ayúdalo, perdónalo porque no sabe lo que hace. Ese es al que Dios le va a hacer caso. ¿Nos estamos entendiendo, hermano? Entonces vamos a poner en pie. Le pido que te pongas en pie, hermano.